Bien, no somos los mismos que éramos antes, luego de haber tenido un encuentro con nuestro Dios. Y ustedes se estarán preguntando y seguramente dirán, ¿por qué tremenda bandera aquí adelante? No son nuestros colores, no es nuestra nación, pero, ¿saben? Está en el mundo, está viviendo una convulsión constante. Como hijos de Dios, entendemos que los planes de Dios son eternos, pero vivimos en este mundo, y la hermana Winnie decía al comenzar la oración del Señor, no te pido que los saque de este mundo, sino que los guardes del mal. Y recibiendo noticias y buscando información, justo ayer leía que una iglesia, Palabra de Vida en Ucrania, los pastores fueron arrestados por el ejército ruso. Y no se sabe de ellos porque quitaron todo lo que es comunicación. Y saben que buscando sobre Ucrania, uno de los países pacíficos, uno de los países hermosos, luego de todo lo que tuvo que ver con la guerra, hubo ahí un mover de parte de Dios. Ucrania se volvió el centro evangelístico de Europa. Ucrania fue uno de los puntos donde el mover de Dios se manifestó de tal forma que se levantaron hombres y mujeres de fe y salieron como misioneros a toda Europa y África. Y hoy en día nuestros hermanos están allí permaneciendo en la fe. Pude ver videos donde los hermanos están en las estaciones de tren adorando al Señor, donde están diciendo, Señor, nuestra esperanza está puesta solamente en ti y nadie más que en ti. Y esto me lleva a pensar, justo esta semana he estado charlando con varias personas y me decían, mira, la verdad que me congrego, pero no sé cuál es mi lugar, no sé qué hacer, quiero exaltar a Dios, quiero bendecir la humanidad, pero no sé qué hacer. Y nuestra misión, ¿cuál es? ¿Saben? Como decía, el ser humano ha tomado decisiones tan equivocadas, tan lejos de Dios, que ha afectado su vida y en consecuencia la vida de otros. Muchos creemos en Dios, pero modificamos su verdad a nuestro criterio. El mundo entero cree que hay un Dios, pero no se alinea a sus leyes, a sus estatutos. ¿Cuántos de los que estamos aquí entendemos que tenemos un propósito de parte de Dios para nuestras vidas? Amén, por aquellos que sí lo saben. Pero quizás muchos no. Quizás muchos están viendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi tarea? No entiendo. Fui invitado por primera vez y de repente me están hablando de misiones, me están metiendo banderas, me están predicando palabra. Hoy es tiempo de entender cuál es nuestra misión. Muchos anhelamos servir al Señor, pero lo hacemos de una forma equivocada. No estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Por eso necesitamos entender cuál es nuestra misión. Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos habla y nos dice lo siguiente para cada uno de nosotros. Antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado y te había nombrado profeta a las naciones. Amado Dios, exaltamos tu nombre. Señor, seguimos coronándote de gloria y honra. Gracias por tus favores. Gracias, Señor, por encontrarnos en el camino. Gracias por acercarte a nosotros, Señor, y estar siempre allí, a nuestro lado. Gracias, Señor, porque aún equivocándonos y alejándonos, tu mano sigue extendida para acercarnos al Padre. Señor, rogamos que tu palabra sea viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos en nuestras vidas, Señor. Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras fibras, que podamos entender cuál es tu propósito en nosotros, que podamos entender cuál es el llamado, Señor, para tu obra, en el cual ninguno de los que estamos aquí estamos exentos. Rogamos a ti, Dios nuestro, creador de todas las cosas, manifiesta tu espíritu en nuestros corazones y despiértanos en tu nombre. Amén. Amén. ¿Saben? Escuché una frase que me gustó mucho. Sí, Nati.
Una frase que es llamativa, pero es tremendamente verdad. Mark Twain, un escritor y un actor americano y un cómico, dijo la siguiente frase y fue muy llamativa. Hay 2 días importantes en la vida del ser humano. Solamente 2 días importantes en la vida del ser humano. El primer día es el día en que nace. Pero el segundo día más importante no es la muerte. El segundo día más importante es descubrir para qué nació. 2 días importantes, el día que nacemos y el día que entendemos que hemos nacido con un propósito en esta vida. Ninguno de los que estamos aquí estamos por amor al arte o porque el aire, bien, o la semilla fue sembrada. Estamos por un propósito de parte de Dios. Y es lo que hoy quiero que podamos entender. El propósito que Dios tiene para nosotros lo encontramos en 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9 nos dice lo siguiente: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son edificio de Dios. Y quiero resaltar aquí, dice, en efecto, nosotros somos colaboradores. Diga conmigo, colaboradores. Somos colaboradores al servicio de Dios. ¿Qué es un colaborador? Aquel que cuando el carpintero está haciendo su trabajo solo extiende la mano y sabe que necesita un martillo y el colaborador le pasa un colador de fideo. No. El colaborador está atento a lo que el carpintero necesita y con tan solo extender la mano sabe que necesita el martillo, bien, que necesita la lija. En efecto, somos colaboradores. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Y usted va a decir, Elías, ¿por qué nos haces repetir tanto esta palabra? Porque quiero que haga mella en tu corazón y en el mío. Quiero que hoy podamos entender cuál es nuestra misión aquí como iglesia en la tierra. Somos colaboradores de parte de Dios. ¿Quiénes son los colaboradores? Todos los que han sido alcanzados por la gracia redentora de Dios son llamados a ser colaboradores de Dios y de su reino. Pero ¿saben qué? No todos entendemos esto. Ponemos nuestra conciencia y nuestra mirada en cosas absurdas. Pero el Señor nos dice, ustedes son colaboradores. Algunos solo se conforman con ser espectadores del reino, mientras otros son colaboradores del reino. Hay una gran diferencia en ver cómo se hacen las cosas y en hacer las cosas. ¿Cuántos de nosotros nos motivamos al ver videos bien de misioneros que van a Asia, Europa, África, pero nos conmovemos? Y tenemos una gran necesidad en la puerta de nuestra casa. Ser colaborador de Dios es poder entender el tiempo específico de Dios para extender la mano amiga y salvífica de Cristo. Ahora, ¿cuáles son esas características que debe tener un colaborador? ¿Alguien me puede decir una característica de un buen colaborador? ¿Cómo? Eficiente. ¿Qué más? Organizado. Bien. Debe ser comprometido. Puede ser una persona organizada pero sin compromiso. Puede estar atento pero no ser comprometido con el Señor. La característica de un buen colaborador es que debe ser comprometido en la obra. Siguiente, debe aprender a trabajar en equipo. No somos llaneros solitarios. Hemos sido llamados a trabajar unidos en pos de la obra del Señor. En pos de la obra del Señor. Y Abel decía, tengo un mensaje que puede ser de bendición para ustedes, pero también para él, porque esto es recíproco. Ambos
nos bendecimos y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Miren, un colaborador debe tener una actitud de servicio constante y debe adaptarse a las nuevas situaciones. Estamos viviendo momentos donde hay un conflicto tremendo. Un conflicto que trasciende más allá de lo político y de lo social. Pero aún así hay colaboradores del reino de Dios en las fronteras de Polonia, suministrando alimentación. Aún así hay misioneros rusos que están alimentando a los ucranianos y los ucranianos a los rusos, porque no hay distinción, sino que se adaptan a las situaciones que vivimos. Un buen colaborador entiende que debe ser productivo. Debemos entender cuál es nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Es la tarea específica de hoy. Para poder entender la misión debemos conocer al Señor de la misión. ¿Cuántos conocen a Dios? Estamos con los jóvenes siguiendo una serie que se llama Conociéndote. Hemos empezado conociendo al Padre, ahora estamos hablando de Jesús como Hijo. Miren, nos ha volado la cabeza conocer más de Dios. Si yo hoy día les digo a ustedes, hagan una lista de cuáles son las cosas que conocen a la perfección de Cristo, ¿podríamos decir que llenamos una página completa? ¿Podríamos decir que llenamos un bloc de hojas? ¿O solamente conocemos Jesús, Dios de amor? Nos hemos limitado a conocer a Dios. Depende de nuestra circunstancia y el mover específico para ese tiempo. Pero el Señor, en Marcos 3, 13 al 14, dice lo siguiente: tiempo después, Jesús subió al monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él, luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y los enviaría a predicar. Primero, ¿cómo conocemos al Señor? Acompañándonos a través de Él. ¿Cómo conocemos al Señor? Siendo parte de su mover, siendo parte de la campaña de redención en la humanidad. Todos se acercaron a Él y los nombró sus apóstoles. Bien, pero ellos, dice, les acompañarían. ¿Cuántos estamos acompañando al Señor cada día? Porque es tan hermoso que Él nos acompañe, ¿no? Sí, Señor, acompáñame, pero ¿cuándo le decimos, Señor, yo te acompaño? Hay algo de parte de Dios que necesita cambiar nuestra vida. Debemos entender cuál es el propósito y la misión que Dios tiene para nosotros. ¿Qué somos en su reino? Colaboradores. ¿Realmente conocemos al Señor? ¿Realmente sabemos cuáles los gustos que Él tiene para nosotros? ¿Realmente compartimos tiempo con el Señor? Justo en estos días estaba charlando con un hermano que contaba un tremendo testimonio. Y me cautivó el llamado de Dios. Saben, pasó por una dificultad bastante difícil, la enfermedad. Y creo que cuando nos toca la enfermedad, todos temblamos. Pero fue necesaria para encontrar cuál es el plan de Dios. Y la frase que me quedó tan marcada es: algo Dios tiene aquí, por lo cual me dejó estar. Algo Dios tiene aquí para que yo pueda bendecir a otros. Si estás aquí, no es casualidad. Está diseñado en el plan de Dios que hoy podamos gozar de su presencia. Estar gozosos en medio de la adversidad nos hace ser parte de su colaboración. Porque ¿de qué forma vamos a amar al Señor si no pasamos pruebas? Yo estoy totalmente convencido de que si el ser humano no vive periodos de sufrimiento, no se acercaría nunca a Dios.
Pero esos pequeños sufrimientos son parte de la consecuencia del pecado en nuestras vidas. Porque cuando todo nos va bien, lo dejamos a Dios de lado y tomamos nuestro mando. Pero cuando ya la soga nos llega al cuello o el agua sube demasiado, recién nos acordamos de Dios. Pero cuando entendemos cuál es la misión de Dios en nuestras vidas, podemos decir lo que nos enseña Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Y podemos animar a otros a comprender lo siguiente. Santiago dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. La constancia tiene la oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ahora, usted me va a decir: pero me falta un montón de cosas para servir al Señor. No, me cuesta mucho la Biblia, leerla. No, me cuesta la oración, la verdad que me cuesta. Pero cuando nos hallamos en la prueba, es cuando nuestra constancia se ve a prueba. Y el Señor nos dice: tengan por sumo gozo, alégrense de la prueba. Y yo digo: ¿perdón? ¿Cuántos se ríen cuando se cortaron un dedo? ¿Cuántos empezaron a reír cuando se dieron en el dedo chiquito del pie? Parece que hay algo allí, ¿no? Ese dedo, por algo Dios lo puso ahí. Y creo que es para ver qué tanto hemos crecido. Esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. No vaya a inventar una teología, por favor, del dedo pecador. No, preste atención al mensaje. Pero necesitamos crecer en la constancia como colaboradores, para que cuando la constancia sea desarrollada vamos a ser perfectos y completos y no nos va a faltar nada. Si aún nos falta algo es porque no hemos desarrollado la constancia en nuestro Dios. Ser constante en la búsqueda nos lleva a ser colaboradores que buscan no su bienestar, sino el bienestar de otros. Debemos entender que un colaborador no busca su propio bienestar, sino el de mi hermano. Que busca el bienestar del otro, no el mío. El Señor nos ha llamado a morir 1,010,000 veces hasta que Él venga, para entender que nuestra misión no es redentora nuestra, sino del Señor, porque somos sus colaboradores. Segunda de Corintios 5, capítulo 5, versículo 20, nos encontramos aquí para saber cuál es la misión del colaborador en la tierra. Y está perfecto que podamos entenderlo. ¿Saben por qué? Porque cuando no entendemos esto, miramos las banderas y decimos: bueno, son banderas coloridas. Cuando no entendemos el propósito de Dios, en que somos colaboradores, vamos a ver las noticias y las vamos a pasar rápido. Se va cauterizando nuestro corazón y nuestra mente a tal punto de no sentir ni la más mínima compasión. Y como decía Abel, nos congregamos, amamos al Señor, pero no pasa nada. Vivimos una vida de falsedad constante, pero el Señor nos ha mandado a hacer algo específico. Segunda de Corintios 5, 20 nos dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Dios. Bien, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos el nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan
a Dios. ¿Vamos entendiendo cuál es nuestra misión? Primero, conocer a Dios. Segundo, estar dispuesto a ser colaboradores establecidos por Dios. Y ahí entendemos cuál es mi verdadera misión. La misión de reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Somos reconciliadores. Es la tarea que el Señor nos ha puesto, porque así como Él reconcilió al mundo, a la humanidad con Dios, nosotros tenemos esa tarea. Nuestra misión es reconciliar a la humanidad con Dios. No te limites. No, Elías, ¿sabes qué? Yo solamente prefiero diezmar. No, Elías, ¿sabes qué? Déjame que trabaje en la escuela bíblica, es más tranqui. No, Elías, ¿sabes? No tengo tiempo. Solamente tengo tiempo para congregarme los domingos. ¿Saben? Nos encontramos con eso. Nos encontramos con esa clase de hermanos, ¿no? Y muchas veces nosotros hemos sido los mismos también. Donde solamente tenemos a Dios en un compartimento, pero no entendemos que nos ha dado el privilegio de reconciliar. Estés donde estés, aunque no vea los resultados inmediatos, tu misión, mi misión, la misión de la iglesia es la reconciliación del hombre con Dios. Para poder reconciliar a la humanidad, debemos reconciliarnos con Dios. Debemos reconciliarnos con Dios. Saben, a veces no es fácil. Tenemos un concepto de Dios tan equivocado que en vez de acercarnos nos aleja. Pero para poder reconciliar a mi hermano, tengo que reconciliarme primeramente yo con Dios. Tengo que saber que Él me creó a su imagen y semejanza. Tengo que entender que Él tiene un propósito para mi vida y Él me amó primero. No podemos ser agentes de reconciliación si no nos hemos reconciliado con nuestro hermano. Porque si yo me reconcilio con Dios, debo reconciliarme con mi hermano, con aquel que está más cercano a mí. No va a cambiar más. ¿Has escuchado esa frase? No, este ya no cambia más. ¿Y vos? No, este sigue siendo el mismo de siempre. ¿Y vos? Para poder reconciliarnos, debemos reconciliarnos con Dios y con nuestro hermano. Y así entendemos su palabra. Una relación con Dios nos lleva a entender la misión. Ya voy terminando. Santiago 4:8 dice lo siguiente: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Es tiempo de volver al Padre. Es tiempo de entender el propósito de Dios. Y ya no importan las excusas. El hecho de que naciones se estén levantando en guerra no es casualidad. Hay un acontecimiento que está pasando. La corrupción ha subido tanto. La perversión ha aumentado más. El desamor ha aumentado tanto. La falta de interés. El desgano. Y nos está marcando algo importante. Él viene. Él viene. Iglesia, despertate. Él viene. Y no es un mito, es real. El tiempo se está acortando cada vez más. Cada vez más. Y para esto debemos despojarnos. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si querés ser colaborador del reino de Dios, mejor dicho, tenés que ser colaborador en el reino de Dios, despojate de todo peso. Ya no sigas pensando en lo que pasó en el pasado. ¿Por qué tuviste que vivir tal circunstancia? ¿Por qué tuviste que sufrir de tal forma? El presente es de Dios. Y aquí y ahora es el tiempo para seguir con la misión de nuestro Salvador. Cuando entendemos eso, hermanos, entendemos que hay un poder magnífico de Dios, poderoso, que puede quebrantar hasta el más duro corazón. Yo estoy convencido que hay un clamor universal y la creación está gimiendo Abba Padre constantemente. Las naciones están clamando, diciendo: Señor, ven pronto. Nuestros hermanos en Ucrania están clamando al Señor por paz. Están diciendo: Señor, sabemos que esto va a pasar. Sabemos que no nos puedes sacar del mundo, pero librarnos del mal. Los hermanos en India están siendo perseguidos, en África, en Pakistán, en Turquía. Hermanos, pronto será aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejamos la iglesia? No. Permanecemos firmes. Porque Romanos 8, 36, 39 dice: así que está escrito, por tu causa, siempre nos llevan a muerte. Nos tratan como ovejas al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa de la creación podrá apartarme del amor de Dios que es manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada en esta tierra que nos pueda apartar de su amor. Pero hay un defecto en nosotros que sí. Nuestra falta de reconciliación con el Padre. Yo te invito a que te pongas de pie. Ayer hacíamos un ejercicio con los jóvenes y la pregunta fue: ¿qué tal estuvo tu semana? Pero no podíamos usar la palabra bien. Algunos usaron mazo, algunos excelente, con mucha expectativa. Si yo te pregunto cómo estuvo tu semana, a veces es difícil contestar. Si yo te pregunto cómo está tu semana cuando tenés una enfermedad, cuando no tenés trabajo, cuando murió un familiar, cuando rendiste mal. Si yo te pregunto cómo estuvo tu semana cuando el pasado te atormenta. Reconciliémonos con Dios. ¿Saben? Abel me hizo acordar un periodo de mi vida. Un periodo donde yo estaba parado ministrando y llevaba una doble vida. Un periodo donde salí huyendo, creyendo que era la mejor circunstancia. Un periodo donde viví cosas en la infancia y yo decía: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estabas? Y lo hacía porque mi familia amaba al Señor. Y yo decía: ¿a qué me voy a reconciliar con este Dios? Pero tuve que hacerlo.
¿Sabes por qué tuve que hacerlo? Recuerdo estar llorando en el instituto bíblico y la decana llamarme a la oficina y me dijo: Elías, ¿hasta cuándo vas a llorar por vos? Hay otros que necesitan tus lágrimas y tu clamor. ¿Hasta cuándo te vas a victimizar teniendo un Dios de poder? ¿Hasta cuándo? Yo dije: tenés toda la razón, Brenda. Tenés toda la razón, Brenda. Porque del vientre de mi madre el Señor me llamó. Y te llamó a vos. Antes que el mundo se formase, Él ya te tenía como profeta de las naciones, como portavoz de su palabra. No reniegues de la misión de Dios. No reniegues de tu colaboración con Él. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Él viene y yo me quiero ir con Él. A veces quise tomar decisiones equivocadas, adelantar mi partida. Pero hoy me doy cuenta cuál es el propósito. Saben, hace 3 años estoy como líder de jóvenes. Y yo no quería saber nada con ellos. Hoy no me los puedo sacar. Hoy sé que hay un plan de Dios en sus vidas, como sé que Dios tiene un plan para tu vida. Solo te pido que no te rindas. Solo te pido que te reconcilies con Dios y reconcilies a tu familia, a la humanidad. Señor, estamos aquí. Te necesitamos. Señor, nos duele como el mundo entra en conflicto. Te necesitamos. Señor, nos duele como la enfermedad lastima nuestras vidas. Te necesitamos. Te necesitamos porque tú vienes. Reconcílianos contigo, Señor, para reconciliar a la humanidad. Todos aquí somos colaboradores de tu reino. Somos colaboradores de tu presencia. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, llénanos. Empezá a hablar con Dios. Reconcíliate con Dios. Sabes, Maranata, el Señor viene.